Muy buenos días, estimados televidentes. Muy agradecidos por su presencia frente a sus televisores. Y hoy vamos a hablar de un programa muy bonito. Vamos a explicarle a todas las madres, especialmente, y a todos nuestros pacientitos y a todos los niños en general, cómo podemos ser un poco más altos. No podemos empezar sin agradecer a nuestro Creador, a nuestro Dios, por darnos la oportunidad de estar este día hoy, aquí, frente a ustedes, y queremos pedirle que sea Él quien guíe nuestras palabras para que podamos transmitir este mensaje que está diseñado especialmente para el beneficio de todas las personas, ¿verdad? Y sin cansarnos de agradecer a nuestro Señor, vamos a empezar el programa el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las madres, ¿verdad? Vamos a poner en nuestra primera diapositiva. En este día hablaremos de por qué somos los hondureños un poco bajitos, ¿verdad? Vamos al estudio. Esta es la pregunta de hoy. ¿Por qué la mayoría de los hondureños somos bajitos? Volvemos al estudio. Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene una tradición. Somos generalmente bajitos porque durante muchos años, pues hemos sido alimentados por nuestras madres, ¿verdad? Es lo natural. Comemos lo que nos enseñan, nos alimenta nuestra madre, ¿verdad? O el encargado. Y en Honduras, por muchos años, pues hemos sido lamentablemente mal alimentados. Tenemos algunos hábitos o algunas costumbres que no son muy adecuadas para el crecimiento. En la siguiente diapositiva podemos ver qué es la razón. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos comido? Bueno, aquí tenemos principalmente nuestro plato principal. Por siglos, nuestra alimentación se ha basado en el arroz, un alimento que es fundamentalmente hidrato de carbono, tiene una cantidad de proteínas, pero es muy poca, ¿verdad? Es la fuente primordial de alimentación en nuestro país. El arroz es uno de los alimentos. En la siguiente diapositiva vemos otro conocido, los frijoles. Nos encanta o nos facilita comer frijoles. Entonces hemos sido alimentados principalmente con arroz y frijoles. Y por último, otro nuevo conocido, ¿verdad? El maíz, ¿verdad? Aquí tenemos otro de los alimentos más característicos de nuestra cultura. Maíz. El maíz es otra planta que contiene muy pocas proteínas. Tiene, pero muy pocas cantidades. Entonces, pues fundamentalmente en la siguiente diapositiva vemos que básicamente durante siglos, muchos años, desde casi siempre, hemos sido alimentados básicamente con arroz, frijoles y maíz. Estos tres alimentos son muy pobres en proteínas, casi no tienen proteínas. Como yo les recuerdo a mis pacientes, pues sirven para mantenernos vivos, pero llegamos a los 20 años, vivos, pero bajitos, ¿verdad? Con una estatura pequeña, producto de la carencia precisamente de todos estos nutrientes que necesitamos para crecer. Básicamente lo que estamos viendo en nuestro recuadro son arroz, frijoles y tortillas, tres alimentos que son básicamente hidratos de carbono. Entonces, si es así, la oferta de proteínas que tenemos es muy, muy poca, ¿verdad? En la siguiente diapositiva vemos los nutrientes que contienen los alimentos. Vemos los carbohidratos,
los hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares son alimentos que se encuentran en la mayoría, son nutrientes que se encuentran en la mayoría de los alimentos. Ahí vemos una gama gigantesca de verduras, de frutas, de algunos granos, ¿verdad? Vemos zanahorias ahí, tomates, manzanas, uvas, ¿verdad? Vemos también unos apios por ahí, hasta una sandía. Todos estos son alimentos que básicamente contienen azúcares. Contienen alguna cantidad pequeña de proteínas, pero básicamente la totalidad de su constitución son azúcares, hidratos de carbonos. En la siguiente diapositiva vemos otro tipo de nutrientes. Tenemos los lípidos o grasas. Estos alimentos son también nutrientes que nos dan mucha energía. Es la forma más concentrada de energía que podemos obtener. Y vemos que los lípidos o grasas tienen diferentes fuentes. En la parte superior, acá, vemos básicamente que son de fuente animal, ¿verdad? Acá tenemos tocino, tenemos manteca de cerdo, tenemos mantequilla amarilla de leche de vaca, y en la parte inferior vemos otros lípidos que tienen una fuente vegetal, ¿verdad? Vemos aceites de diferentes vegetales que hemos hecho, palma africana, vemos aceite de aguacate, semillas de girasol, vemos aceite de soya, ¿verdad? Hay una cantidad de otras formas de grasas que son grasas de origen vegetal. Y en la siguiente diapositiva tenemos las proteínas. Las proteínas es básicamente lo que estamos casi hablando aquí. Fuente inagotable de crecimiento. Con esto, alimentos es que crecemos. Las proteínas son fundamentales para que nuestros hijos puedan crecer. Con las proteínas se fabrican los huesos, se fabrican los músculos, se fabrica la sangre. Todo nuestro cuerpo se fabrica con proteínas. Por tanto, es un alimento fundamental para la construcción de nuestro cuerpo. Es importantísimo que comamos proteínas porque las proteínas es lo que nos permite crecer adecuadamente. Y en Honduras, en la infancia, pues vemos muy limitado el acceso de estas nutrientes. En este programa, eso es lo que estamos tratando de enseñar a las madres. Estos nutrientes que estamos viendo en pantalla son los más importantes para que sus hijos crezcan. Muchas madres se quejan de que sus hijos son bajitos, que no crecen mucho. Y entonces le preguntamos, ¿y cuánto come de estos alimentos que hay ahí? ¿Cuánta leche? Un vasito al día. Y huevito, no, uno al día, ¿verdad? Y carnita, bueno, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Está bien. Eso es lo que ha llevado o lo que ha estilado por el desconocimiento de saber que estos alimentos sirven para crecer, ¿verdad? Toda madre quiere que su hijo sea más alto, sea más guapo, que sea más inteligente, que le vaya mejor que a los papás. Bueno, también queremos que sean más altos que nosotros. Y si usted quiere que su hijo sea más alto que los padres, o que sea alto como los padres, ¿verdad? Entonces, pues, le invitamos a que aprenda que los alimentos que nos sirven para crecer se llaman proteínas. Básicamente, los tenemos en pantalla. Vemos las carnes, todas las carnes que hay ahí. Vemos pollo, vemos res, vemos cerdo, ¿verdad? También vemos proteínas de vaca, de la leche. Ahí está un gran vaso, una jarra de leche, ¿verdad? Y vemos los campeones, los huevos. En el centro, en la parte de arriba, vemos los huevos. Los huevos son fuente grandísima de proteínas. En la siguiente diapositiva
vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comparar, por ejemplo, aquí tenemos algo que es muy importante. Mire que la cantidad de proteínas que tiene una libra de maíz, usted básicamente la encuentra en un huevo. Es decir, para que su hijo obtenga 12 gramos de proteínas que le puede dar un huevo, tiene que comerse una libra entera de maíz. Es decir, una cantidad gigantesca, ¿verdad? También tenemos otra forma muy concentrada de proteínas. Vemos la carne. 4 onzas, le estamos hablando de estamos hablando de 120 gramos de carne. Es un pedacito pequeñito de carne, contiene 24 gramos de proteínas. Lo mismo que tiene una libra de frijoles. Y por último, vemos el arroz. El arroz es prácticamente lo que menos proteínas tiene. Vemos que una libra de arroz contiene aproximadamente 11 gramos de proteína. Y un vasito de leche de 8 onzas tiene 7.5. O sea que si usted le da un vasito grande de leche, le está procurando a su hijo o a su hija casi lo mismo, la misma cantidad de proteínas que una libra de arroz, ¿verdad? Volvemos al estudio. Entonces tenemos aquí este cuadro que me gusta mucho. Es algo muy importante, muy, muy importante. Vemos cómo comparamos nuestros 3 amigos, el maíz, el arroz y los frijoles, que es básicamente los nutrientes que obtenemos la mayoría de los hondureños. Y al lado derecho, pues vemos las mismas equivalencias con un huevito, 4 onzas, un pedacito pequeño de carne y un vasito de leche. Y al otro lado tenemos prácticamente 3 libras de alimentos para obtener lo mismo de proteínas. Entonces se fijan, es impresionante la cantidad de proteínas que vemos en estos alimentos. Están concentradas, están en pequeñas porciones. Un niño fácilmente se puede comer 2 huevitos, pero ¿cómo va a comer 1,5 libras o 2 libras de una de frijoles y otra de maíz? Es imposible, nadie puede comerse eso, aunque hay gente que tiene mucha capacidad para comer, pero es excesivo. Son cantidades muy excesivas para obtener lo mismo, ¿verdad? Este cuadro me gustaría que lo aprendan y lo sepan. El huevo, la carne y la leche contienen casi el triple o el cuádruple de proteínas en comparación a nuestros amigos los frijoles, el maíz y el arroz. En la siguiente diapositiva vemos algunas otras características, ¿verdad? Aquí podemos ver 100 gramos de maíz apenas tienen 3.3 gramos de proteínas. 100 gramos de frijoles, 5.6. Vemos la papa, una de las cosas que menos proteínas tiene. Es casi harina. 2 gramos de proteínas tienen 100 gramos de papa. 100 gramos estamos hablando de 4 onzas de papa, ¿verdad? El trigo tiene un poco más de proteína. Con el trigo hacemos el pan, las baleadas y algunos otros alimentos. Y la avena vemos que tiene apenas 12 gramos de proteína por 100 gramos de avena. La siguiente diapositiva vemos otra comparación. Tenemos las proteínas que están en la leche. La leche es una buena fuente de proteínas, ¿verdad? 100 gramos de leche tienen 3.2 gramos. El queso es una fuente importante de proteínas. Si ustedes piensan y recuerdan, venimos al estudio, por favor, dejamos ese cuadro atrás y vemos, el queso lo hacemos con leche. Las personas que ven y que muchas personas hacen queso,
saben que para preparar el queso hay que ponerle una pastilla de cuajo a la leche. Entonces lo que hace esa pastilla es que las proteínas que están suspendidas en la leche caen al fondo. O sea, es decir, el queso es pura proteína de leche, ¿verdad? Ahí vemos que un queso puede tener 25 gramos, 100 gramos de queso son 25 gramos de proteína, es decir, la cuarta parte de su peso es pura proteína. Y ahí vemos dos tipos de queso. Hay otros quesos que son más concentrados, como el queso de Edam, que tiene 26 gramos. Y vemos otros alimentos que también tienen proteínas. Me gusta mucho este cuadro porque ahí vemos una amiga conocida que se llama gelatina. A los niños les encanta la gelatina. Resulta que la gelatina se prepara con puras proteínas. La gelatina se prepara con los cartílagos de las patitas de los cerdos, es decir, con pura proteína. Vemos que 100 gramos de gelatina en polvo, claro, no estamos hablando preparada. 100 gramos de gelatina, de polvo de gelatina, tiene 84 gramos de proteína, es decir, casi todo es proteína. Entonces, la gelatina es una fuente de proteínas, pero lamentablemente la preparamos con colorantes, azúcares, y entonces la cantidad de proteínas baja. Pero es un alimento que es muy curioso porque podríamos pensar que no hay proteínas en eso porque básicamente es un gel, ¿verdad?, que se queda suspendido y que tiene mucha agua. En la siguiente diapositiva vamos a ver la siguiente. Tenemos aquí otros, podemos agrandarla. Mire aquí, la anterior. No, la anterior. Vemos aquí otros ejemplos, cómo los alimentos de carnes, derivados de la carne, tienen una gran cantidad de proteínas. Vemos la carne de ternera, casi la cuarta parte es pura proteína, igual el pollo y el cerdo, ¿verdad? El huevo tiene 13 gramos por cada 100, pero es un alimento que es muy fácil de preparar, que a todos los niños les gusta. Tenemos ahí también pescado con 22 gramos, los camarones y el pavo. Estos productos son alimentos altos en proteínas. Entonces, son muy fáciles de administrar, a la mayoría de los niños les gusta. El problema de las proteínas siempre es el mismo, ya lo vamos a comentar. La siguiente diapositiva, la podemos ver ahí. Vemos otros vegetales que son ricos en proteínas, pero que lamentablemente no tenemos la cultura para estarlas comiendo. Vemos a la campeona, la soya, que es un alimento muy alto, si ustedes se fijan. La cantidad de proteína que hay en la soya es superior a la que hay en las carnes, ¿verdad? Tiene 37 gramos de proteína, 100 gramos de soya, tiene más proteínas que 100 gramos de carne, de cualquier carne, de cerdo, de pollo, de res. Vemos las habas secas, ¿verdad?, que pues aquí no las conocemos mucho, ¿verdad?, o no las conocemos, mejor dicho, son muy concentrados. Las lentejas, siempre le digo yo a muchos de mis pacientes, a muchas madres, las lentejas existen en este país, se encuentran en algunos supermercados, por lo menos en las ciudades, ¿verdad?, y son baratas. Vale 35 pesos la libra, se venden a granel. Y las lentejas son casi igual o igual de nutritivas, volvemos a estudio. Las lentejas son igual de nutritivas, es como que coman carne. Si usted se fija, tenemos las lentejas aquí con 25 gramos de proteína, lo mismo que un pedazo de carne, y vale 35 lempiras la libra. Y la carne que usamos generalmente la tenemos en Tegucigalpa al menos, casi en los 80, 90 lempiras.
¿verdad? Entonces, las lentejas es un alimento que está muy desaprovechado. ¿Por qué? Porque es más barato, es una fuente barata de proteínas y ya sabemos, las proteínas nos sirven para crecer. También los garbanzos, que no los conocemos muchos en estas partes del mundo, los pistachos, pues que son inalcanzables, y las semillas de ajonjolí. Todos estos vegetales son los vegetales que más proteínas tienen. Es decir, prácticamente todos los alimentos tienen proteínas. El problema de las proteínas siempre es lo mismo. No se las damos a nuestros hijos, ¿verdad? Le pregunto yo a los papás, a veces llegan padres, ¿verdad?, a quejarse a la consulta que nuestros hijos no comen. Entonces son remilgosos, no quieren. Entonces le pregunto a todos, y casi todos los que están en casa podrán afirmar lo mismo. ¿Tiene problemas usted, le digo, para comerse su hijo un huevito picado o dos? No, eso se lo come. Y para tomar leche, no, le encanta. Y para comerse la carnita, solo quiere pollo. Entonces le digo yo, ve, el problema no es que el niño no quiera, porque las proteínas es uno de los alimentos favoritos de los niños. Los niños eligen las proteínas, ¿verdad? Ellos quieren comer muchos huevitos, mucha leche y mucha carne. El problema es que no se lo dan. Entonces siempre está la abuela o la suegra y entonces dice, no le des tanto huevo, porque como a ella le dijo el doctor que no comiera mucho porque padecía de colesterol y triglicéridos, pero es ella, ¿verdad? No se aplica esto para los niños. Los niños en Honduras son bajitos la mayoría de los niños hondureños porque comen pocas proteínas. Y todos los niños de Honduras prefieren las proteínas. Es decir, un niño no tiene problema para que le den en un desayuno 2 huevitos picados o en torta, ¿verdad?, con un pedazo de mortadela, que es otra forma de proteína animal, y un vaso grande de leche, con chocolate o con banano. Ese es el alimento preferido de la mayoría de los niños. El problema es que los papás no nos damos cuenta de esto, porque desconocemos que las proteínas son fundamentales para el crecimiento de los niños. Entonces, pues aquí estamos informando a todos los padres que aprendan a darle a sus hijos proteínas. ¿Para qué? Bueno, pues para que sus hijos sean grandes, sean altos y sean fuertes, ¿verdad? Esto es muy importante. Esta es una cosa que de saberlo, si lo hubiera sabido afortunadamente les voy a contar, mi padre sí lo sabía. Él era un hombre pequeño, no era muy alto, pero no quería tener hijos bajitos. Entonces se preocupó, se informó y descubrió que las proteínas eran fundamental para el crecimiento y que la gente que comía pocas proteínas, pues crecía poca. Vemos el siguiente cuadro y vemos esto. Mire cómo come proteína la gente en los países desarrollados. Ahí tenemos 2 ejemplos, pero en la mayoría de los países desarrollados es lo mismo. Cada persona come en promedio en Islandia 133 gramos de proteína al día. En promedio, cuando hablamos de promedio, hay gente que come más y pues gente que come menos. Pero en promedio la población de Islandia come 133 gramos. Y en Israel, que es otro país desarrollado, pues la gente come 122 gramos. Esto es una gran cantidad. Vemos el siguiente cuadro y vemos, por ejemplo, que en Guatemala, las personas comen apenas 57 gramos, es decir, la mitad o menos de la mitad. Y en otros países, como Perú, vemos que la gente come apenas 59 gramos. Y entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues vemos la siguiente diapositiva.
aquí vemos la comparación. Miren la diferencia. Es una gran diferencia. Más de la mitad. Comemos menos de la mitad de lo que come la gente en los países desarrollados. Es decir, nuestros niños no están comiendo proteínas. Ahorita vemos en la siguiente diapositiva los resultados. Vemos, por ejemplo, ponemos en pantalla, por favor, vemos las diferencias. Aquí vemos la diferencia estratosférica en la altura de las personas. Vemos en países como los Alpes dináricos, ¿verdad? La estatura promedio, siempre le recuerdo lo mismo, promedio quiere decir hay gente más alta y otra gente más baja. Desde los hombres 1,85 m y las mujeres 1,75 en promedio. Holanda 184 centímetros y las mujeres 168, es decir, hombres y mujeres muy altos, con estaturas promedios altas. Y por el contrario, vemos nuestros países. Guatemala reporta una estatura de los hombres de 1,63 m y las mujeres casi de 1,50 m, mientras que en Honduras, nosotros los hondureños, tenemos en promedio los hombres 1,66 m y las mujeres 1,53 m. Volvemos al estudio. Entonces, aquí tenemos una gran diferencia. Tenemos el resultado de lo que les he estado hablando, ¿verdad? Yo siempre les pregunto o les digo a las mamás, si su madre hubiera sabido que dándole a usted desde los 2 años de edad muchos huevitos, mucha leche o mucha carne, usted hubiera sido una muchacha o una mujer alta, ¿cree usted que su madre tan amorosa y tan tierna hubiera sido capaz de quitarse el bocado ella de la boca para dárselo a usted? Y todas sonríen y dicen, sí, se lo hubiera quitado. Entonces, ahí es donde vamos. ¿De qué se trata esto? Se trata de tener dinero o de saber. Siempre les digo yo, el dinero es una cosa circunstancial. Hoy podemos tenerlo o podemos no tenerlo. Y en el futuro puede cambiar la situación. Pero cuando no tenemos el conocimiento, no tenemos nada que hacer. No podemos cambiar el futuro si no sabemos cómo. Entonces, nuestra humilde opinión siempre es, ayudemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestros hondureños a que mejoren en su salud, a que sean más altos, más fuertes. Y parece increíble, con las proteínas se fabrican las defensas. Es decir, las personas que comen más proteínas son más saludables que las personas que comen menos, porque tienen con qué fabricar las proteínas, las defensas. Entonces, nunca lo olvidemos. Lo importante es saber. Recomiendo a todos los niños que siempre desayunen con huevo. No pueden mandar a sus hijos a clases sin haber desayunado. Y un desayuno para un niño que va a la escuela consiste en 2 huevos picados, estrellados o en torta como él quiera. Una porción de embutidos, salchicha o mortadela y un vaso grande de leche. Todo esto tiene que comerlo el niño en su casa. No puede llevarlo a la escuela. En la escuela a lo mejor lo regala, a lo mejor se lo quitan, a lo mejor tiene que llevarlo dentro de su pancita. Y si usted hace eso, solo con que usted aprenda a eso, le eduque a su hijo a que desayune bien, su futuro va a cambiar. ¿Por qué? Porque está enseñándole un excelente hábito, que es desayunar temprano con una gran cantidad de proteínas para que durante el día pues le vaya muy bien. Este es el primer programa de lo que vamos a hablar en el siguiente. Este es básico para el siguiente, para que nosotros eduquemos a nuestros hijos y tengamos hondureños sanos y saludables. Por el día de hoy ha sido todo y quiero pues agradecerle su presencia siempre y solicitarle a nuestro Señor, a nuestro Creador, pues bendiciones para cada uno de ustedes que han visto este programa y para la gente en Honduras en general. Muy amables, muy agradecidos
Y recuerden, yo soy el doctor Ricardo Rodas Márquez y les recuerdo que la educación es salud.